buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Jacqueline Vía. Soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Continuando con el ciclo de conferencias, las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible, en esta oportunidad vamos a desarrollar una temática muy importante: gestión del riesgo y desastres. El día de hoy, martes 13, vamos a iniciar con la primera sesión sobre la experiencia del CENEPRED y Save the Children. El día de hoy nos acompañan dos expertos en el tema. En primer lugar, el ingeniero Juvenal Medina, quien es jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, por sus siglas CENEPRED, y el joven Luis Romero Jara, que es gerente de proyectos en gestión de riesgo de desastres por Save the Children. Primero vamos a iniciar esta conferencia con el ingeniero Juvenal Medina, a quien voy a proceder a presentar y a dar la bienvenida. Eh, bueno, el ingeniero Juvenal Medina es ingeniero geólogo, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplia experiencia en gestión de riesgo de desastres en el país. Cuenta con estudios de maestría en gestión del riesgo de desastres y responsabilidad social, diplomado en seguros indexados para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Está acreditado como evaluador del riesgo de desastres originados por fenómenos naturales y es miembro ordinario del Colegio de Ingenieros del Perú. Ha desempeñado como asesor 2 en gestión de riesgos de desastres en la presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, ocupó el cargo de director nacional de preparación en el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y trabajó como coordinador de enlace regional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRE, ¿no?, en la región San Martín en abril a octubre del 2015. Trabajó durante muchos años como coordinador de programas y proyectos de reducción de riesgo y preparación de desastres y asistencia humanitaria en organismos de sociedad civil y cooperación internacional. Ha realizado también labor docente en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de varios libros y artículos para revistas y boletines especializados en temas de gestión de riesgo y desastres. Y ha sido ponente de numerosos eventos técnicos científicos nacionales e internacionales. Es para nosotros un honor tener al ingeniero Juvenal Medina en esta ocasión, y a quien voy a proceder a dar el pase para que pueda iniciar con su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, señorita Jacqueline. En primer lugar, permítame expresarles un cordial y fraterno saludo en nombre del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Agradecer la gentil invitación que nos ha hecho la Biblioteca Nacional a participar en este ciclo de conferencias, que es una importante oportunidad para abordar un tema que es de crucial importancia, relevancia para nuestro país, toda vez que Perú es un país privilegiado en conjunto de recursos naturales, de escenarios climáticos diversos, pero también tiene dentro de sus condiciones de desarrollo un conjunto de factores adversos, ¿no? Situaciones de peligros que afectan la seguridad y ya nos han causado daños en el pasado, representan importantes riesgos para ahora y para el futuro. En esta tarde quisiera compartir una mirada rápida a lo que es la gestión del riesgo de desastres en el país. Tengo esta estructura. Vamos a conocer un poco los antecedentes, el marco normativo que hay, cuál es la situación actual del riesgo en el país y cómo está enfocado o impulsándose la gestión del riesgo de desastres, cuáles son sus componentes y procesos, y para finalmente ver el rol que tiene CENEPRED en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En el marco de los antecedentes podemos señalar que
La institucionalidad en el Perú ha tenido de una serie de cambios, ¿no? Que han estado vinculados a ocurrencias de importantes sucesos, particularmente de eventos, de desastres que han marcado hitos importantes en la evolución de nuestra institucionalidad. Tal es así que el terremoto de 1970, que ocurrió, digamos, en el departamento, bueno, con epicentro frente a la costa de Ancash, pero que luego ha desencadenado un gran aluvión que afectó principalmente Yungay en el callejón de Huaylas. Ha sido, digamos, un desastre tan grande que ha marcado el inicio de lo que vendría a ser la institucionalidad que dio el origen luego al Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? El año 72, justamente mediante la ley 19338, se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil, que vendría a ser el responsable de atender los desastres en el país. Posteriormente, ya en el año 1987, se crea el Instituto Nacional de Defensa Civil como el ente rector del Sistema Nacional de Defensa Civil. Con el terremoto del 2007, que afecta principalmente Pisco y la zona costa central del país, nos dio, digamos, un buen golpe ¿no? en nuestra capacidad de gestión, ¿no? De los eventos, que motivó a lo que ha de ser la revisión de cómo estaba, digamos, organizado el país, de qué manera hemos tenido esta capacidad para afrontar las crisis, los problemas que se han suscitado en la respuesta y a la vez en la reconstrucción de Pisco después del terremoto, ha devenido en una serie de propuestas de cambios, tales así, incluso, digamos, se revisan las capacidades en el país, pero sobre todo el Acuerdo Nacional establece, ¿no?, la política 32 como una política de Estado orientado a la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Que fue a su vez el embrión sobre el cual en el 2011 surge, digamos, el nuevo Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, creado mediante la Ley 29664, un sistema nacional orientado al riesgo de desastres, a la gestión del riesgo, no del desastre, sino ya enfocado más en esa visión prospectiva y correctiva del riesgo, además de lo reactivo, ¿no? Entonces tenemos que a partir de 2011, en el marco ya del nuevo Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que reemplaza al antiguo SINADESI, es que el año 2012 se crea la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, una política de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado, así como también a los actores privados y la sociedad organizada. Entonces, en el 2014, ¿no? En el marco de esta Política Nacional de Gestión del Riesgo, se elaboró y se aprobó el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es un plan estratégico para orientar el desarrollo de la gestión del riesgo en el país, en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Con base en este plan que tiene un horizonte de 7 años, de 2014 al 2021, prácticamente estamos cerrando el año de vigencia de este plan nacional, que orienta el desarrollo de las actividades en el marco de este plan, que tiene 6 objetivos estratégicos, 14 objetivos específicos y un conjunto de acciones estratégicas para que se promueva y se desarrolle la gestión de riesgo en todo el país. Luego, en el 2018, viendo un poco las necesidades de fortalecer la operatividad del SINAGER, se hace una revisión y actualización de la Política Nacional de Gestión de Riesgos, que termina este año, en el año 2021. Es así, a partir del 1 de marzo, ¿no? Entra en vigencia la nueva Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y actualmente estamos justamente en el marco de esta nueva política que tiene un horizonte al 2050, ¿no? Entonces se están elaborando y actualizando ya el nuevo Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para operativizar, para implementar esta nueva Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pero a su vez también coincide que en este año, bajo el liderazgo y la coordinación del CEPLAN, se viene llevando a cabo la, digamos, elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que sobre la base del Plan Bicentenario, ¿no? Entonces, estamos en plena elaboración de este Plan Nacional Plan de Desarrollo Estratégico, que debe ser el plan que oriente el desarrollo del país hacia un horizonte al 2050, que debe ser el documento que sirve de base a todas las agrupaciones políticas que buscan
liderar y, digamos, asumir la gestión del país, ¿no? Justamente hoy en este periodo estamos en plena, digamos, decisión de tener quién va a liderar el gobierno nacional, y para el gobierno nacional y para los gobiernos que vengan en el futuro, debe servir de base este plan estratégico de desarrollo nacional, donde ya estén establecidos los ejes sobre los cuales debemos desarrollar las actividades que promuevan el desarrollo seguro y sostenible en nuestro país. Pero también señalar que nuestra política nacional y todo lo que es la gestión de riesgo en el país se desarrolla en plena, digamos, coordinación y articulación a ciertos instrumentos supranacionales. Tal es así, trabajamos de la mano con lo que es la Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres, un documento que involucra a los 4 países de la Comunidad Andina. Igualmente, un instrumento orientador que sirve de base no solamente para el país, sino para todo el mundo, es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que viene desde 2015 hasta el 2030. Y del mismo modo, tenemos como un documento referente importante y que tiene que ver con el desarrollo sostenible, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. En ellos se encuentra un conjunto de artículos y orientaciones y de vínculos con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos, con nuestra Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, Perú tiene un marco normativo propio para impulsar la gestión del riesgo de desastre. Acá hacemos un repaso, la ley 29664 que crea el SINAGER, ¿no? Con su respectivo reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 048. Luego también el Plan AGER, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, aprobado mediante el Decreto Supremo 034, que está terminando este año, pero a su vez ya tenemos una nueva Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado mediante Decreto Supremo 038-2021, PCM, vigente desde el 1 de marzo de este año. Entonces, pero ¿sobre qué base se trabaja? Tenemos un escenario de riesgo de desastre muy dinámico, un escenario de riesgo de múltiples peligros, peligros recurrentes sobre una condición de vulnerabilidad también creciente. Tenemos ya, en base a los estudios y a todos los eventos recurrentes, tenemos caracterizado que nuestro país se ve severamente afectado por un conjunto de fenómenos hidrometeorológicos, así como geológicos y de origen biológico y antrópicos. Por ejemplo, tenemos inundaciones asociadas al fenómeno del Niño, o las lluvias de lo que es, digamos, la variabilidad climática, pero también tenemos derivados de las lluvias, huaicos, deslizamientos, tenemos avalanchas en las zonas cordilleranas, como la Callejón de Huaylas, tenemos en la zona de Cusco, como el año pasado se ha podido percibir el problema de Salcantay. Del mismo modo, tenemos movimientos sísmicos importantes que afectan toda la costa pacífica, pero también fallas geológicas activas al interior del país. Los sismos que tienen su epicentro en la zona de subducción, en la fosa tectónica marina, pueden generar sismos o tsunamis que también tienen efectos severos en las poblaciones costeras. Asimismo, asociado a las bajas temperaturas, como justamente vivimos en este momento en el país, tenemos las heladas que afectan principalmente las zonas altoandinas, poblaciones y medios de vida que están por encima de los 3.000 metros, se ven severamente afectados en todo nuestro país, prácticamente cubriendo desde Puno, Tacna, Moquegua hasta Cajamarca. Es decir, toda la zona altoandina del país se ve severamente golpeado o afectado con las bajas temperaturas que afectan los cultivos, también la producción pecuaria y también la salud de las poblaciones que habitan en estas zonas bastante altas. Pero las bajas temperaturas también inciden en la Amazonía del país, ¿no? Afectando sobre todo el friaje en todas las partes de la llanura amazónica, desde Madre de Dios, Ucayali, Loreto, San Martín y todo lo que es la selva de los departamentos de Cusco, Huancavelica, Cusco, digamos, Junín, Pasco, Huánuco, San Martín, Amazonas, etc. ¿No? Entonces, tenemos un escenario bastante complejo y a esto debemos sumarle los peligros asociados a la presencia de virus, ¿no? El virus SARS-CoV-2 que nos genera la pandemia que nos afecta hoy en día, pero también tenemos dengue, malaria, chikungunya, que son peligros latentes, vigentes en nuestro país, que no podemos y no debemos descuidarlo. Otros eventos
también dañinos para la seguridad, para la vida y los medios de vida de nuestro país son los incendios forestales que experimentan un crecimiento preocupante en toda la zona altoandina, la zona, digamos, de vertiente oriental de los Andes, afectando pastizales, pero también afectando bosques, afectando medios cultivos y sobre todo deteriorando medios de vida o zonas de vida de la fauna y flora de nuestro país. Entonces tenemos una diversidad de peligros que no podemos desmerecer, pero a esto se suma la vulnerabilidad como un factor de riesgo creciente que está asociado a la gestión, que está asociado a la conducta humana, que está asociado a cómo nuestra institucionalidad nacional, cómo la sociedad se comporta frente a este escenario de peligros múltiples, de qué manera nos organizamos y desarrollamos nuestras actividades. Y ahí es donde cometemos graves errores que nos generan vulnerabilidad y nos hacen susceptibles digamos, a los efectos e impactos de los fenómenos naturales. Entonces tenemos una creciente explosión demográfica, ¿no? Un crecimiento demográfico en casi todos los departamentos, sobre todo en las ciudades que concentran o generan tienen una mayor dinámica económica. Lima es un claro ejemplo donde hay una sobrepoblación, donde, digamos, la pandemia nos ha mostrado que hay una población hacinada, tuburizada, ¿no? Carente de acceso a servicios adecuados, porque hay una sobrepoblación. Lima está rebasada en su capacidad de brindarle a la población calidad de vida. Entonces, ese mismo crecimiento poblacional experimenta en las ciudades del interior del país y que requiere y nos demanda una planificación para ordenar el crecimiento de las ciudades, ordenar el crecimiento urbano. Otro aspecto importante que genera vulnerabilidad es la pobreza. La pandemia nos ha agudizado más la pobreza y requiere, pues, de estrategias y medidas que se promuevan desde el gobierno central y los gobiernos subnacionales para poder aliviar y frenar la creciente, digamos, pobreza en nuestro país, que hace vulnerables y hace susceptible de que ocurran más desastres. Del mismo modo, vale la pena tomar nota de que la infraestructura que hemos construido hace muchos años atrás ya experimenta deterioros, ya experimenta, digamos, pérdida de calidad y por lo tanto hay un deterioro y una fragilidad creciente que le hace vulnerable a la ocurrencia de estos eventos que hemos señalado anteriormente. Por lo tanto, todos estos tres grandes componentes configuran un territorio y una población que es vulnerable a la presencia de los eventos que pueden causar desastres. Entonces, esa vulnerabilidad creciente lo vemos en todas las ciudades. Lima es un claro ejemplo de cómo crece la ciudad de manera desordenada, no planificada. Entonces, y eso genera más vulnerabilidad, como podemos ver en las imágenes, donde hay poblaciones que por necesidad tienen que escalar cerros para establecer viviendas en condiciones precarias de seguridad, sin considerar el peligro sísmico, sin considerar los otros eventos que pueden afectar la seguridad, ¿no? Entonces, hay un crecimiento urbano sin planificación, ocupación inadecuada del suelo en zonas de quebradas que luego pueden verse afectados por flujo de detritos, como ha ocurrido en Tacna, en Mirave, como puede ocurrir en Río Seco, acá en Huaycoloro, acá en Lima, ¿no? Y en muchos lugares del país vemos ejemplos clásicos. La autoconstrucción también nos genera un sistema, un crecimiento muy distante de las normas sismoresistentes. En muchos casos se subestima o no se conoce ni se aplica los criterios de seguridad ante sismos y otros peligros, y por lo tanto las ciudades crecen con un grado de vulnerabilidad mayor. Entonces, como se dijo, la pobreza es un factor subyacente que requiere ser tomado en cuenta para control y gestión, reducción de la vulnerabilidad, y también todo esto nos conduce a una población que es poco resiliente, poco, digamos, preparada para afrontar situaciones de emergencias y desastres. En síntesis, nuestra vulnerabilidad que tenemos en el país es una vulnerabilidad creciente que requiere la atención oportuna desde la perspectiva de gestionar el desarrollo. Y ahí los gobiernos locales, gobiernos regionales, los sectores tienen una importante tarea de atender este problema de vulnerabilidad creciente asociado a la pobreza. Entonces, pero mirando un poco la gestión del riesgo de desastres, entonces en nuestro país tenemos
un marco conceptual que nos orienta de qué debemos hacer, cómo podemos trabajar la gestión del riesgo de desastres. La gestión de riesgo, de alguna manera, se entiende como un proceso social. Es importante esto, no es una actividad técnica solamente, sino es un proceso social cuyo fin es la prevención, la reducción del riesgo, el control permanente de los factores de riesgo, así como la preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia. Todo ello, ¿para qué? Para proteger la vida de la población, para proteger el patrimonio de las personas, así como el patrimonio del Estado. Entonces, la gestión del riesgo es una herramienta esencial que debemos practicarlo todos, no solamente las instituciones, como decir, que venga Defensa Civil, que venga, no. La gestión de riesgo es un acto de vida que nos toca desarrollar, nos toca practicar a todas las personas, la familia, la comunidad, la institucionalidad, ¿no? El Estado en su conjunto, todos, el actor privado, la universidad, etcétera. Entonces, por eso se dice que la gestión del riesgo debe basarse en la investigación científica. Y en el país tenemos instituciones científicas que nos permiten, digamos, conocer sobre estos factores de riesgo para poder incorporarlo en nuestra labor. Entonces, dentro del marco conceptual tenemos que la gestión de riesgo se trabaja en tres grandes componentes. Un componente prospectivo relacionado con ese conjunto de acciones que se planifican y realizan para evitar el riesgo futuro, es decir, todo aquello nuevo que queremos implementar, proyectos de inversión, nuevas infraestructuras, nuevos asentamientos poblacionales, nuevos hospitales, nuevos colegios, nuevas carreteras, deben basarse en la gestión prospectiva, es decir, deben echar mano a los principios de la prevención para evitar que estas nuevas construcciones, nuevos proyectos sean vulnerables, que sean seguros ante todo tipo de peligro, todo tipo de evento que va a ocurrir y están ocurriendo en nuestro país. Entonces, para nadie debe ser un misterio, debe ser desconocido que en el Perú la tierra tiembla, la tierra siempre vamos a tener terremotos, en el Perú siempre va a haber sismos y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En algunas zonas llueve mucho más que en otras, las lluvias pueden generar crecida de ríos, pueden generar deslizamientos, pueden generar huaicos, así como también en ciertos sectores del país baja la temperatura severamente que pueden generar, digamos, problemas, ¿no?, de hipotermia, pueden generar problemas de heladas que queman los cultivos o que pueden, digamos, generar pérdidas en la producción pecuaria, etc. Entonces, tenemos un conocimiento del territorio que debemos echar mano siempre. Pero también hay otro componente de la gestión, es la correctiva. La correctiva que va orientada exclusivamente a trabajar sobre los riesgos existentes. Y una gestión reactiva que está más orientado a ver cómo nos preparamos para enfrentar los desastres. Enfrentar desastres significa prepararnos para que el daño que nos pueda causar el evento no sea mayor. O nos preparamos rápido para superar la emergencia rápidamente, ¿no? Entonces, los dos grandes componentes, prospectivo y correctivo, las tiene bajo su responsabilidad el CENEPRED, mientras que la gestión reactiva la impulsa el INDECI, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos 7 procesos de gestión de riesgos, 7 procesos que tienen que caminar en paralelo, que tienen que llevarse a cabo plenamente en todos los espacios del territorio, ¿no? Entonces, tenemos el primer proceso de la gestión del riesgo es la estimación, es el conocimiento del riesgo, ¿no? Sobre la base del conocimiento del riesgo vamos a desarrollar los demás, porque si no conocemos el riesgo, ¿qué podemos hacer en materia de prevención, en materia de reducción del riesgo, en materia de preparación? Entonces, es esencial que toda la población de nuestro país, no solamente las instituciones, conozcan el riesgo. Conocer el riesgo significa conocer qué peligros ocurren en nuestro territorio, de qué manera somos vulnerables a esos peligros y cómo podemos afrontar, ¿no?, o corregir, evitar esos peligros para que no nos causen daño. Entonces tenemos la prevención, como hemos dicho, para trabajar de manera proyectada al futuro, pero también tenemos la reducción del riesgo, actuando sobre las condiciones de riesgo actual existente, y la preparación también, digamos, un proceso importante de corregir, de crear condiciones de seguridad para cuando vengan las emergencias, el efecto sea menor o rápidamente podemos sobresalir, ¿no? Pero también hay un proceso de respuesta y rehabilitación. Son procesos cuando ocurre una emergencia, ver la manera de superar rápidamente los efectos para que los servicios que se afectan puedan restablecerse rápidamente
y evitar que hayan daños mayores. Y también hay un último proceso que es la reconstrucción. Una vez que ha ocurrido el evento y hay daños severos, tenemos que ver la forma de reconstruir rápido, pero seguros, corrigiendo los errores, corrigiendo la vulnerabilidad que nos ha conducido al desastre. Entonces, la reconstrucción es un proceso muy importante para prevenir, para reducir riesgos en el futuro también. Entonces, repasando rápidamente, entonces tenemos este componente prospectivo que mira al futuro y qué acciones son las que podemos desarrollar ahí. Hay un conjunto de medidas, ¿no?, orientadas a la prevención. ¿Cuál es? La emisión y control normativo para ocupar bien el territorio. Y es lo que nos hace falta, ¿no? Evitar que crezcan las ciudades de manera espontánea, en lugares muchas veces que no tienen condiciones, ¿no? Tenemos que ver la forma de crear normatividad urbanística y también en la edificación, porque sabemos que en el territorio ocurren ciertos eventos y no podemos desmerecerlos. Establecer las fajas marginales, establecer, digamos, los diseños de sismo resistencia para las edificaciones, para que la población conozca cómo debe construir su casa, si es de un piso o dos pisos, está en una ladera, está en un valle, en cualquier tipo de terreno, debe tener las orientaciones para construir una vivienda segura y resistente. Igualmente, es necesario que los gobiernos locales establezcan las zonas de intangibles y las declaren, digamos, intangibles para evitar que surjan viviendas, que surja infraestructura en zonas expuestas a peligros, ¿no? Luego, en el marco de la gestión reactiva, es decir, para corregir el riesgo existente, también ya hay un conjunto de propuestas técnicas que podemos echar mano, que podemos desarrollar, como ya se viene haciendo en cierto modo, aunque de manera limitada todavía. Hay un conjunto de propuestas que deben desarrollarse en el país para generar condiciones de seguridad, para corregir este riesgo que nos podría conducir a nuevos desastres. Como por ejemplo, hay que trabajar en el reforzamiento y protección de sistemas constructivos o de estructuras existentes que son vulnerables, ¿no? Hay que establecer, digamos, obras que estabilicen los taludes, ¿no?, ante deslizamiento, ante derrumbes, ¿no? Tenemos toda la Costa Verde en Lima y en muchos lugares donde las carreteras o los cortes de los taludes han creado zonas inestables, ¿no? Entonces, ahí hay técnicas, hay propuestas técnicas que pueden implementarse para crear condiciones de seguridad. Igualmente, se pueden construir obras hidráulicas que den protección a las zonas marginales frente a inundaciones, encauzamiento de ríos, de quebradas, para evitar que se desborden y causen daño a la infraestructura instalada en las riberas. Del mismo modo, se pueden construir drenes para evacuación de las aguas pluviales. En muchas ciudades se están construyendo, se ponen pavimento, pero no se ponen drenaje para cuando por ahí, digamos, cae una lluvia o se rompe el desagüe o hay una inundación accidental. No hay. En Lima no se encuentra ninguna infraestructura de drenaje pluvial, como si nunca fuera a llover. Y ya estamos viendo, en estos días estamos experimentando lluvias y probablemente con el cambio climático las lluvias se hagan mucho más severas. Entonces es necesario que los gobiernos locales que van a poner pistas en sus calles, pues piensen también en poner por lo menos una mínima infraestructura de drenaje pluvial, ¿no? Igualmente, las que construyen casas, sus azoteas, sus techos, deben habilitar un sistema de drenaje pluvial cuando llueve y el agua no se empose, porque esas aguas van a afectar las instalaciones eléctricas o van a aflojar el techo, y cuando un evento sísmico viene con fuerza, ese techo puede desprenderse. Entonces, necesitamos reforzar viviendas, reforestación con especies nativas. También es importante la infraestructura natural que se puede implementar en las cuencas, en las laderas donde hay erosión, para que controlada la erosión se resuelve gran parte de los problemas de los huaicos que nos afectan en las zonas de quebradas, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya un paquete, un conjunto de propuestas técnicas que necesariamente tenemos que implementar. Por eso, desde el CENEPRED, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tenemos unos roles, competencias y funciones que nos establece la ley, ¿no? Pero también es importante partir de reconocer que tenemos un sistema que tiene un carácter interinstitucional, que articula a las instituciones, que trabaja de manera sinérgica, que espera, ¿no?, un trabajo complementario, coordinado, sinérgico entre todas las instituciones de los 3 niveles de gobierno, así como entre las mismas entidades del mismo nivel. También
un sistema que debe ser descentralizado. Es decir, no solamente tiene una unidad central acá en Lima como capital del Perú, sino también tiene instancias de gestión en los 3 niveles de gobierno, porque en cada uno de los niveles necesitamos trabajar las actividades de la gestión del riesgo para poder hacer que el Perú crezca de manera segura. También es un sistema transversal y sobre todo eminentemente participativo. Entonces, es necesario que en el marco de este sistema nacional que tiene esta estructura funcional, a la cabeza está el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, cuyo líder es el presidente de la República, pero tenemos como ente rector a la presidencia del Consejo de Ministros. Luego, como ente con el rol de asesor técnico están el CEPLAN, el CENEPRED, el INDECI, pero como rol ejecutor están todas las instituciones de gobierno en los 3 niveles de gobierno, desde los ministerios, sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales, para desarrollar los 7 procesos de la gestión del riesgo. El MEF tiene un rol importante tiene el rol el rol financiero de establecer las estrategias de gestión financiera del riesgo de desastres para poder impulsar en el país proyectos de inversión que permitan ganar seguridad. Y tenemos a la población, dentro del rol promotor, a la población, sector privado, las universidades, las ONGs, la cooperación, etc. Es decir, el sistema es un sistema articulador que agrupa a todas las instituciones que participan en nuestro país. Entonces, CENEPRED es como una entidad técnica del sistema. Es una entidad asesora que tiene bajo su responsabilidad impulsar los componentes prospectivo y correctivo del riesgo de desastres. Para ello, trabajamos en 5 líneas. En la formulación de instrumentos técnicos normativos, elaborando lineamientos, manuales, guías que orienten las actividades de las entidades del SINAGER, pero también trabajando fuertemente en lo que es la generación del conocimiento del riesgo, es decir, impulsando en el país los estudios de evaluaciones de riesgos, elaboración de escenarios de riesgos, para que en base a ese conocimiento del riesgo se puedan también trabajar lo demás, ¿no? También hay una línea de trabajo importante, el fortalecimiento de capacidades del CENEPRED a través de cursos presenciales y virtuales, así como también los distintos mecanismos de charlas, foros, seminarios, entre otros, que se desarrollan en el país. Ahora, con la pandemia, se han implementado y reforzado nuestras aulas virtuales que pueden, cualquier ciudadano que requiera, digamos, conocer un poco más de gestión del riesgo, puede entrar a la página web del CENEPRED y ahí llevar cursos de manera gratuita, ¿no? E incluso también puede certificarse. Otra línea de trabajo importante es brindar la asistencia técnica a todas las entidades del sistema, de los 3 niveles de gobierno. Asistencia técnica para elaboración de estudios de evaluación de riesgos, para elaboración de sus planes, para la implementación de los proyectos de inversión pública, para elaboración de instrumentos técnicos normativos, entre otros que sean necesarios para llevar a cabo la gestión del riesgo de desastres. Y finalmente, una línea importante también es llevar a cabo el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la implementación de la Política Nacional de Gestión de Riesgo, así como del Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces, en estas 5 líneas trabajamos. Pero es importante reconocer que los sectores o ministerios tienen un rol importante también que jugar, ¿no? Entonces, están involucrados en la gestión del riesgo y tienen que incorporar en sus procesos de desarrollo la gestión del riesgo, ¿no? Tienen que generar también normas, instrumentos, mecanismos específicos para apoyar la incorporación de la gestión del riesgo. Igualmente, tienen que, es decir, aportar desde su perspectiva, desde sus competencias, a que la gestión del riesgo de desastres en el país se implemente a cabalidad. Igualmente, los gobiernos regionales y locales les toca, digamos, desde conocer y identificar el riesgo que existe en su territorio para incorporar los procesos de la gestión del riesgo en la planificación del desarrollo, ¿no? En sus planes de desarrollo, en sus proyectos de inversión pública, en generar información que oriente a la población a actuar coherentemente con las condiciones de riesgo que pueda presentar su territorio, ¿no? Entonces, es decir, la gestión de riesgo en nuestro país es posible que la podamos prevenir, es posible que la podamos reducir, ¿no? Creemos que para no llegar justamente a vivir emergencias y desastres que tanto daño nos causa, es importante trabajar la prevención, es importante trabajar en la reducción del riesgo. Si no hacemos eso,
vamos a estar lamentando pérdidas todos los años. Vamos a estar lamentando los daños y pérdidas y las grandes inversiones que tenemos que orientar para aliviar el sufrimiento, para reconstruir, para restablecer lo que se ha perdido. Entonces, tenemos que ser más conscientes y valorar todo aquello que tenemos y que corre el riesgo de perderse si no trabajamos la prevención y la reducción del riesgo de desastres. Por eso, señalamos que toda acción orientada a la prevención y la reducción del riesgo resulta una buena inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juvenal, por tan valiosa información que nos ha brindado a todos. Todos tenemos un rol importante en lo que es la gestión de riesgos y desastres. A continuación, bueno, en primer lugar, informar a todos los participantes quienes están conectados a través del Facebook que pueden realizar sus preguntas o consultas a través de los comentarios y posteriormente los expositores van a resolver esas consultas. Ahora sí, voy a proceder a presentar a nuestro siguiente invitado, el joven Luis Romero Jara, quien es gerente de proyectos en gestión de riesgo de desastres de Save the Children. Voy a presentarlo con su biografía. Es filósofo de formación con 10 años de trabajo en proyectos de desarrollo y gestión del riesgo de desastres. Se ha desempeñado como consultor en diversos proyectos para UNICEF Perú. Fue coordinador de diversos proyectos para las oficinas de UNESCO en Perú, Chile y Uruguay. Trabajó en el INDECI como responsable de programas de desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas, y también se desempeñó como docente de formación continua en gestión de riesgo de desastres en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es gerente de proyectos en gestión de riesgo de desastres para Save the Children International, Oficina Perú. Le doy la bienvenida, estimado Luis, para que pueda iniciar con su presentación. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar con ustedes y gracias a la invitación de la Biblioteca Nacional del Perú. Para nosotros desde Save the Children es un gusto poder compartir este tipo de espacios y agradecer también la presencia del ingeniero Juvenal Medina, jefe del CNP, con quienes tenemos muy buenas alianzas y trabajo, no desde ahora, sino hace un tiempo atrás. Sabemos del esfuerzo enorme que realiza el CNP para lograr los objetivos que muy bien ha descrito ahora a nivel técnico y con mucha precisión en su ponencia. En mi caso, yo voy a presentar el trabajo que realiza Save the Children en el caso del Perú, y que tiene que ver efectivamente con cómo aplicamos esto que denominamos la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Que justamente parte desde una mirada de la organización. Nosotros como Save the Children tenemos una mirada especial sobre la niñez, y esta mirada especial tiene una historia que curiosamente nace hace ya más de 100 años, exactamente hace 102 años atrás, ¿no? Con una mujer en Inglaterra que se llamó Englandine Jebb. Englandine Jebb creía definitivamente que existía un pendiente, una tarea pendiente con la humanidad, y estaba centrada justamente en la niñez, en poderle darle las mejores condiciones y lo mejor posible para los niños, niñas y adolescentes. En este sentido es que Save the Children nace en una época de la Segunda Guerra Mundial, donde los efectos colaterales, como sabemos por historia, también lo sufría la población civil, que es de donde también surge una idea de proteger a la sociedad civil con una mirada de protección civil, y efectivamente Englandine Jebb funda Save the Children con la intención de generar una incidencia no solamente en la protección de niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia, sino también con la finalidad de incidir en aquellas condiciones alrededor del niño o niña que permitan un mejor desarrollo del mismo futuro. Nosotros trabajamos efectivamente por un mundo que respete y valore a cada niño, niña y adolescente, que tome en serio el interés superior del niño, ¿no? Y nos encontramos actualmente presentes en 117 países a nivel mundial. Y trabajamos en diversos programas. Uno de ellos está vinculado efectivamente a esto que conocemos como gestión del riesgo de desastres.
Nuestra ambición al 2030 en esta línea de trabajo es justamente poder contribuir a que ningún niño o niña pueda morir, ¿no? Un niño o niña menor de 5 años pueda morir por causas prevenibles. Y justamente hablamos de gestión de riesgos de desastres y muy bien nos ha dicho el ingeniero Juvenal hace un momento que hay la necesidad de prevenir y reducir los riesgos de desastres en múltiples espacios, en múltiples instancias, y que efectivamente Lima como tal y muchas de nuestras ciudades están en riesgo alto y esas acciones se pueden prevenir, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en el sismo de Pisco del 2007, de las 300 y tantas personas que lamentablemente fallecieron, cerca de 97 fueron niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es una cifra enorme en comparación con la población que existe. Si pasara una emergencia en Lima Metropolitana, donde tenemos más de 10 millones de habitantes, seguramente las cifras serán altas. Entonces hay una tarea muy interesante de trabajo detrás, no solo para la atención, sino para la prevención y la reducción de riesgos de desastres. Otro objetivo de la organización es poder lograr que todos los niños y las niñas puedan aprender en una educación de calidad, ¿no? Y también trabajamos bajo esta línea con el Ministerio de Educación para poder garantizar que incluso en situaciones de emergencia, el derecho a la educación siga siendo una prioridad del sector y de la sociedad para que puedan acceder a conocimientos nuevos y a espacios de intervención socioemocional. También la violencia de niños y niñas debe ser una de las cosas que debe de parar. Tenemos una mirada de tolerancia cero a este tipo de situaciones desde la organización. Tenemos también una mirada de trabajo muy interesante, y es que justamente el ingeniero Juvenal mencionaba en su momento que hay un cambio de las políticas nacionales y hay un cambio de visión desde cómo el país y el Perú y la sociedad va comprendiendo esto que llamamos ahora gestión de riesgos de desastres, desde que hace tiempo atrás se denominaba defensa civil solamente, ¿no? Había un sistema de defensa civil como tal. Y es que en esta línea hay siempre un cambio, y Save the Children plantea efectivamente una teoría del cambio, y esta está centrada en 3 pilares, claves que nos llevan a una articulación mucho más sólida. Ser la voz de todos los niños en cualquier situación, que nuestros resultados y proyectos de intervención puedan tener un escalamiento y una mejor llegada a todos y todas, y que podamos también brindar soluciones innovadoras dentro de este trabajo. Nosotros como Save the Children tenemos un programa de reducción de riesgos de desastres, el cual está centrado en varios ejes de trabajo. Uno de ellos está muy vinculado a fortalecer y desarrollar capacidades, conocimientos, ¿no? De funcionarios públicos, de comunidades, de instituciones. Otra que está centrado en ayudar a que las políticas públicas, regionales, locales, puedan cumplirse en el marco de la Ley de Gestión de Riesgos de Desastres, que muy bien ha explicado el CNPRED. Uno tercero que está vinculado al trabajo de movilizar comunidades y ayudarlas a su fortalecimiento y empoderamiento como tal. Un cuarto punto que es trabajar todo el área de sistema de mercados dentro de las ciudades periféricas, periurbanas, porque efectivamente en situaciones de emergencia el medio de vía, el acceso también es súper importante a la alimentación y productos de primera necesidad. También trabajamos la gestión inclusiva de riesgos de desastres. Tenemos ahora un trabajo muy interesante con el INDECI, y trabajamos también refugio de asentamiento tanto en la prevención como en la situación de emergencia. Por ejemplo, en el 2017 atendimos a buena parte de las regiones del norte del país con albergues temporales de emergencia. Y finalmente tenemos una línea de investigación y sistemas educativos con los cuales también articulamos a nivel del sector educación. A nivel comunitario, que es donde hemos podido darle un impulso y una mirada especial, y que es esto que nos mencionaba al final de su presentación el ingeniero Juvenal, y es que esta es una tarea de todos, porque el riesgo de desastres es un proceso social, nos decía. Y al ser un proceso social, efectivamente, esto supone que hay una construcción de todos en la sociedad, desde aquel que decide dónde construir la vivienda, cómo construir la vivienda, qué tipo de profesionales contratar, qué tipo de materiales colocar, cómo colocamos las cosas dentro de la casa, cómo las distribuimos, si tenemos o no un plan de emergencia, si conocemos cómo estamos alrededor. Entonces todo esto nosotros lo hemos juntado bajo una mirada y un enfoque que es el comunitario. Y es que aterrizamos de una manera muy práctica todo esto, ¿no? Organizando la comunidad, haciendo trabajos con ellos,
Y seguramente para muchos que nos están escuchando ahora, hablar de gestión de riesgos de desastres puede sonar algo nuevo y mucha información junta a la vez, ¿no? Porque estamos siempre acostumbrados a mirar esto desde los simulacros solamente, de la mochila de emergencia solamente, y creemos que es clave poder tener una mirada mucho más amplia porque el negocio de todos nosotros, por así decirlo, en términos muy criollos, es nuestro negocio debería centrarnos en la prevención y la reducción y no tanto en la respuesta. Si hacemos un buen trabajo en prevención y reducción de riesgos, estamos muy seguros que podremos tener pocos efectos o pocos daños cuando venga un peligro, ¿no? Es a donde tendríamos que apuntar. Lamentablemente hay un proceso todavía muy largo en el país que ir fortaleciendo desde múltiples niveles y que justamente Save the Children trabaja actualmente para articular y poder fortalecer. Hacemos un trabajo actualmente en comunidades, tanto en el norte del Perú, en La Libertad, en Virú, y estamos actualmente trabajando también en Lima Norte, en 25 asentamientos humanos, acompañando a los comités que hemos conformado, ayudando a las municipalidades y las áreas de defensa civil, no solo que conozcan qué es la gestión de riesgos de desastres, sino que tengan implementos y equipamientos para poder responder si sucediera una emergencia, pero también ahora estamos haciendo un trabajo para implementar estas comunidades con herramientas, equipos que permitan hacer la reducción del riesgo y la formación de los comités para una planificación ordenada a futuro para prevención del riesgo de desastres. Hacemos un trabajo muy de la mano con las autoridades. Esto es una foto en Santa Rosa y con el equipo de defensa civil. También a nivel de las comunidades hay un empoderamiento, un reconocimiento de ellos mismos y también un proceso de poder acompañarlos dentro de esta misma línea para poder involucrarse dentro de la temática. Hay un trabajo también con escuelas, hemos focalizado escuelas en Lima Norte, trabajamos con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y con la UGEL 2 y 4 actualmente, así como con el Ministerio de Educación, en varios frentes, en varias líneas, para poder involucrar a los docentes en nuevos conocimientos, porque esto de la gestión de riesgos de desastres tiene un proceso de desarrollo a largo plazo, y es que nosotros lo vamos construyendo también conforme vamos construyendo y avanzando a nivel de las ciudades. Y es importante también abordar la temática desde el lado educativo, y no solamente con una charla puntual, sino con un proceso de aprendizaje a largo plazo. Y es a donde estamos apuntando con el Ministerio de Educación a poder tener docentes fortalecidos en la temática para que puedan transmitir los conocimientos adecuados a los niños y las niñas. Hacemos también actualmente un trabajo de evaluación de escuelas bajo una metodología que tiene el Ministerio de Educación, que es la Inspección de Seguridad en Edificaciones Escolares, y que estamos contribuyendo ahora mismo a poder ayudar a los docentes y directores de las escuelas focalizadas a poder conocer cuáles son los riesgos dentro de la escuela para que puedan implementar sus planes de prevención y reducción de riesgos y también los planes de contingencia o de respuesta a situaciones de emergencia. Algo muy importante son los comités comunitarios en GRD, ¿no? En gestión de riesgos de desastres, porque no solamente son espacios para que la población se organice, conozca, sino para que comience a aplicar un plan de trabajo desde la comunidad y con la comunidad. Aquí vemos a unas líderes comunitarias del asentamiento humano Señor de Cachuy en Ancón, ¿no? Que ellas están haciendo el pintado y remodelación de los ambientes comunitarios. Y esto es importante porque la comunidad, a pesar de estar en la pandemia, siente y tiene un sentido de pertenencia local. Y es este sentido de pertenencia local el cual motiva a los líderes y a nuevos líderes de las comunidades a poder romper barreras, ¿no? Y comenzar a mirar temas en común, que en el fondo es un bien común de los asentamientos humanos, ¿no? Ellas estaban en esta actividad haciendo un proceso de recuperación de espacios públicos para la visibilidad de sus actividades, ¿no? Pero también dentro de este trabajo hacemos nosotros una mirada de inclusión. Creemos que la gestión de riesgos de desastres y con una mirada de romper barreras no solo es de militares, no solo es de ingenieros, no solo es de especialistas, sino es de todos. Y en esta misma línea hemos comenzado también a promover la inclusión de personas, ¿no? Con lenguajes inclusivos, con material especial. Ahora mismo estamos trabajando
con el INDECI la elaboración de un plan familiar sencillo en braille, por ejemplo, que permite el acceso a información a todos y todas, porque al final la gestión de riesgos de desastres y las emergencias, sobre todo, no tienen distinción. En la foto ustedes ven a José León, es uno de los líderes de Santa Rosa. Él es líder dentro del asentamiento humano El Mirador, ¿no? Y se ha empoderado de la temática a tal nivel que ahora él mismo lidera los procesos, no solo de preparación, ahí lo vemos con el botiquín y la mochila de emergencia, sino ahora mismo estamos comenzando a mirar cómo hacemos acciones de reducción de riesgos de desastres, porque ellos viven en las laderas, ¿no? Y es importante comenzar a que sus otros vecinos comiencen a juntarse y a reunirse en jornadas comunitarias para hacer una reducción de riesgos de piedras que puedan deslizarse. Este cambio es muy importante porque José, cuando ingresó al programa, al igual que muchos de nosotros quizá cuando hemos ingresado a este mundo, teníamos en mente que defensa civil o gestión de riesgos es la mochila de emergencia solamente o el simulacro. Y se ha dado cuenta que hay otras acciones que también dependen de la comunidad y dependen de ellos. Y tienen que ver también cómo ellos desde la comunidad van formando y van forjando su futuro en un desarrollo territorial en un determinado espacio. No quiero terminar la presentación sin definitivamente comentar que también hay un rol muy importante de las bibliotecas y la gestión de riesgos de desastres. Hace un tiempo atrás, cuando estuve trabajando en la UNESCO, junto con la Biblioteca Nacional, sacamos un documento que estaba centrado en cómo abordar la gestión de riesgos en las bibliotecas, ¿no? Y abordamos varios temas que efectivamente los invito a poder buscar dentro del repositorio de la Biblioteca Nacional y poder revisar para aquellos que están vinculados a las bibliotecas públicas. Sin embargo, yo voy a hablar de aquí de dos puntos claves que resulta siendo muy importante porque a veces pensamos que las bibliotecas tienen un rol normalmente de acceso a la información y de cultura, pero no lo vinculamos a la gestión de riesgos. Y aquí hay cosas muy interesantes por las cuales reflexionar. Primero es que las bibliotecas cumplen un rol muy importante en tiempos de tranquilidad, es decir, como ahora mismo, donde no tenemos una emergencia y un sismo, un tsunami, algo muy abrupto. Tenemos efectivamente una emergencia por la pandemia, pero esto es un tipo de emergencia mucho más progresiva, que va avanzando poco a poco, pero que nada se nos cae encima como en un sismo o en una inundación. Y en este sentido también cumple un rol muy importante en situaciones de emergencia. Y vamos a entender por qué. Primero, porque en tiempos de tranquilidad facilitan el conocimiento para todos por igual. Y este debería ser uno de los puntos claves de las bibliotecas públicas, ¿no? No solamente tener organizada la información por temáticas que normalmente las llevamos como matemáticas, ciencias, artes, sino también de aquella información vinculada a gestión de riesgos de desastres. El que las comunidades y la población entienda y comprenda dónde está viviendo, qué emergencias han pasado o qué desastres han ocurrido en la historia a nivel de este tipo de asentamientos humanos, distritos o donde estemos viviendo, es muy importante. Porque si alguna vez hubo algún tipo de, por ejemplo, algún tipo de río en una zona determinada, y encontramos en el país muchos lugares denominados ríos secos, por ejemplo, ¿no? Zonas donde antes pasaba el agua, ahora no pasa. Es muy probable que en una lluvia intensa esto se vuelva a activar y pase el agua por ahí. Entonces es importante conocer, y la historia lo demuestra justamente. Entonces las bibliotecas tienen un rol muy importante para facilitar el conocimiento dentro de esta misma línea de trabajos. Hay otro punto también que es el conocimiento, porque el conocimiento es el primer paso para poder conocer los riesgos con los que vivimos y con los que estamos trabajando alrededor, y que es importante identificar para reducirlos. Finalmente, en tiempos de emergencias y desastres, también cumple un rol súper importante. Puede brindar espacios para la lectura y contención socioemocional, ¿no? De niños, niñas, de mujeres, de población vulnerable en situaciones de emergencia. Estoy pensando en la etapa de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Y en los albergues temporales, las ludotecas que se han instalado en muchas experiencias en Pisco y recuerdo muy bien en la selva también se instalaron espacios recreativos lúdicos para niños y niñas. También puede ser un lugar referente muy importante para poder hacer la atención adecuada socioemocional. Recuerden que una emergencia no solamente genera un daño físico y nos destruye la vivienda
los bienes y perdemos muchos bienes físicos, sino que también es muy necesario mirar aquello no físico que también afecta, que es el lado emocional de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Luis, por tu presentación. Muy valiosa también información que nos has brindado. A continuación, vamos a hacer una breve ronda de preguntas con algunos comentarios que hemos tenido en el Facebook de la Biblioteca Nacional de Perú. Tengo una pregunta quizás orientada más para el ingeniero Juvenal. Nos mencionan que Lima está sobrepoblada y qué medidas específicas se podría aplicar para prevención del riesgo de desastre en Lima. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay mucho por hacer en materia de prevención. Entendiendo que la prevención es ese proceso que está orientado a planificar el futuro, planificar el desarrollo, ¿no? Lima va a seguir desarrollando. Lima va a seguir creciendo. Entonces, ¿cómo debemos orientar ese crecimiento, ese desarrollo de Lima? Tomando en cuenta los factores, las potencialidades o posibilidades que aún ofrece Lima para crecer, para desarrollarse, pero también tomando en cuenta las restricciones, los factores adversos que pueden condicionar ese desarrollo. Entonces, es importante también pensar en la calidad de vida que requiere el ciudadano. No es solamente tener un espacio como sea y donde sea, ¿no? Sino también tiene que haber por lo menos un estándar, unas condiciones mínimas de calidad de vida, ¿no? Tomando en cuenta las normas técnicas, ¿no? Las normas que establecen Naciones Unidas para, incluso para los albergues o refugios, que hay un estándar, hay unas normas mínimas en lo que es acceso a servicios. Entonces, si no alcanzamos ese estándar, quiere decir estamos sobreviviendo, estamos en condiciones difíciles. Y eso es algo que los gobiernos locales tienen que tomar en cuenta. Gestionar un municipio requiere pues una estrategia de gestión del territorio, de ordenar, de organizar el crecimiento de la ciudad, tomando en cuenta estos factores condicionantes. Tenemos un riesgo sísmico alto para Lima. Entonces, tenemos que ver que las nuevas construcciones, las nuevas urbanizaciones estén totalmente planificadas, diseñadas para soportar un evento sísmico grande, que no estén en la zona de influencia de los tsunamis, que no estén en la zona de influencia de las quebradas o torrenteras que puede, digamos, formarse huaicos o pueden formarse flujos que luego afectan a la población. Entonces, el conocimiento de riesgo es esencial para planificar bien las nuevas urbanizaciones, las nuevas viviendas, la nueva infraestructura, los servicios que queremos brindarle al ciudadano tienen que estar diseñados y concebidos bajo ese enfoque prospectivo de la gestión del riesgo. Y eso es hacer prevención, ¿no? Entonces, pero dirán, ¿qué hacemos con lo que ya existe? Con lo que ya existe justamente viene el otro proceso que es la reducción del riesgo. Trabajar sobre la reducción del riesgo. En algunos casos se plantea, resulta de pronto deseable que se reasienten poblaciones que están en lugares muy críticos, ¿no? Donde están expuestos a verse severamente afectados o la vida está en riesgo. Entonces, hay estudios que determinan las condiciones de riesgo para poder tomar decisiones y son los gobiernos locales con el apoyo de los sectores para poder planificar el reasentamiento de poblaciones a lugares más seguros. Entonces, en Lima necesitamos urgente implementar estas medidas y es una tarea que no pueden, digamos, desmerecer, no pueden eludir las autoridades locales. Encabezados por el alcalde, pero tienen toda la plana de funcionarios, de directores o gerentes que dentro de sus competencias y funciones tienen que velar por brindarle al ciudadano un servicio de calidad. Y dentro del servicio de calidad está la seguridad, está el derecho a la vida, el derecho a vivir con seguridad.
Muchas gracias. Es una meta muy alta para los municipios y espero que poco a poco puedan cumplirla. Tenemos también una consulta para el joven Luis Romero. Eh, nos comentan cuál es el procedimiento para que las comunidades obtengan el apoyo de la organización Save the Children. ¿Nos podrías comentar cómo es que Sí. ustedes apoyan a las comunidades? Nosotros trabajamos en alianzas con los gobiernos locales y los gobiernos regionales, ¿no? Definitivamente, como menciona el ingeniero Juvenal, hay un trabajo articulado y que efectivamente tiene que ver con una mirada de la necesidad también territorial. Nosotros no hacemos las veces del Estado, sino ayudamos más bien al gobierno local y al gobierno regional a poder cumplir lo que el marco legal dice. Entonces, bajo esta línea hacemos un trabajo. Ahora mismo nos encontramos trabajando con una mancomunidad de Lima Norte, con 8 gobiernos locales. Esto que ustedes han visto ahora en imágenes, efectivamente es una muestra de las acciones que hacemos para contribuir junto con el gobierno local, con el INDECI, con el CENEPRED, a poder aterrizar estas dinámicas de trabajo. Promovemos efectivamente que los gobiernos locales y gobiernos regionales miren dentro de sus presupuestos, dentro del trabajo que tienen, para hacer una articulación. Sin embargo, siempre estamos abiertos a poder compartir los conocimientos y estas líneas de aprendizaje ya capitalizadas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos por iniciar un trabajo con 8 gobiernos regionales en el norte del Perú, ¿no? que cubre territorialmente la tercera parte del país en un proyecto de intervención a largo plazo que efectivamente busca también aterrizar estas mismas dinámicas. Pero es muy importante entender que estas acciones de prevención y reducción de riesgos de desastres tienen que partir también desde el interés de la comunidad. Lamentablemente, si no estamos organizados y no miramos el territorio donde estamos viviendo y no participamos de los espacios municipales como el presupuesto participativo y otros espacios más, no podremos tener un ejercicio real dentro de las políticas locales del distrito en el cual estamos viviendo. Nos consultan si alguna de las regiones está incorporada a Piura para que ustedes brinden Sí, apoyo. sí, actualmente vamos a iniciar un trabajo en Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Cajamarca y San Martín, 8 gobiernos regionales en el norte del país. Muy bien. Tenemos otra consulta para el ingeniero Juvenal. Nos mencionan por qué las municipalidades no conforman equipos técnicos que puedan apoyar a las personas con menores recursos que autoconstruyen sus viviendas. Muy buena pregunta, y que justamente conociendo el riesgo y aspirando a vivir en condiciones adecuadas de seguridad, ¿no? Con estándares de calidad, es que se puede implementar un conjunto de iniciativas. Y en este sentido, no hay algo que limite a poner en práctica las iniciativas como lo ha planteado el que ha hecho la pregunta, ¿no? Entonces, e incluso hay espacios dentro de la gestión municipal, hay espacios de participación vecinal, ¿no? En el cual se puede promover este tipo de iniciativas para poder llevar a cabo incluso, digamos, formación de líderes, formación de personas que se adiestran en ciertas técnicas para poder implementar las medidas de seguridad. Porque hay propuestas técnicas que existen. Lo que nos falta pronto es encaminarlas para que sean parte de un programa que se impulse desde la gestión municipal o también en articulación con el sector vivienda. Porque el hábitat es un espacio, un tema, digamos, necesario de abordar, y no es un tema que debe trabajarse solos. Yo creo que aquí hay que ver que hay un conjunto de actores que pueden sumar esfuerzos para alcanzar y progresivamente alcanzar una vivienda cada vez más segura, más digna. Pero tiene que estar en la agenda, tiene que estar dentro de la agenda de gestión. En muchos casos se deja que sea la persona, sea el ciudadano, la familia, quien resuelva su problema de vivienda. Entonces, a veces o desconocemos que existen algunas oportunidades promovidas desde el sector vivienda, donde hay bonos, hay ciertos, digamos, programas que pueden permitir de pronto acceder a ciertos fondos para mejorar la calidad de la vivienda. Hay un bono de reforzamiento de vivienda
que sería deseable que se implemente en todas las, digamos, ciudades donde existen viviendas vulnerables que requieren reforzarse, porque es mejor y es más factible reforzar lo que ya tenemos que construir algo nuevo, por las condiciones económicas en las que nos movemos. Entonces, el reforzamiento oportuno de una vivienda puede significar, digamos, de pronto salvar la vida de las personas ante un evento que pueda recurrir en cualquier momento. Muchas gracias. Una última consulta para el joven Luis Romero. Nos mencionan, bueno, que las bibliotecas son muy importantes y la consulta es si ustedes han reconstruido alguna biblioteca afectada por algún desastre. Nosotros no hemos reconstruido hasta ahora ninguna biblioteca por un desastre. Lo que sí estamos generando y hemos generado son locales comunales, ¿no? Hemos trabajado mucho en Lambayeque y en La Libertad y ahora mismo vamos a trabajar en el norte del Perú, en Piura, en esas regiones que estamos comentando. Locales comunales con un tipo de construcción que es un tipo de construcción no convencional, con material de la zona, y que permite justamente que la comunidad pueda tener espacios para las acciones propias, territorialmente hablando. Y es ahí donde hemos podido, por ejemplo, en Lambayeque, en La Libertad, construimos no hace mucho algo de 15 locales comunales que se han convertido en centros de recursos para la gestión de riesgos de desastres. Y es que la comunidad ha visto por importante tener espacios de formación y de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes y para la sociedad. Entonces, ha habido una articulación desde el gobierno local, desde los planes de educación comunitaria en gestión de riesgos de desastres muy localmente hablando, que ha permitido aprovechar este tipo de espacios. Sin embargo, sí estamos convencidos que las bibliotecas deben de tener, y aprovecho su pregunta, deben de tener una mirada también hacia adentro. Normalmente los sistemas públicos y las instituciones públicas tenemos una mirada hacia afuera, es decir, pensamos en cómo atendemos, cómo respondemos, pero es importante mirar hacia adentro, saber cómo estamos. Porque en esta dinámica de tener un muy buen plan de trabajo, quizás la estructura donde está una biblioteca no es la mejor, quizás la pérdida incalculable de lo que supone un bien patrimonial o las colecciones muy importantes que tienen con un incendio, con una inundación, ¿no? Que pueda generar, definitivamente es una de las razones por las cuales hay que comenzar a ver. El rol de la institución pública es muy importante, no solo en la respuesta, sino en la prevención, porque vuelvo a repetir, la potencialidad que tenemos para trabajar prevención y reducción de riesgos de desastres es muy grande. Y lo hemos trabajado en su momento de manera personal cuando estuve en la UNESCO hace un tiempo atrás con la Biblioteca Nacional del Perú. Hay una guía que los invito a mirar, ¿no? Para ver, porque incluso en esta guía detallamos cómo hacer el proceso para la recuperación de material bibliográfico dañado, ¿no? En una situación de emergencia, porque hay un proceso, no solamente aplicar agua en un incendio o extintor, sino hay una lógica detrás y un proceso de cuidado del material bibliográfico que es muy importante en situaciones de desarrollo y en situaciones de emergencia. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos algunos comentarios más en Facebook, pero el tiempo nos ha ganado. Esperemos que puedan responder a estas consultas, quizás ingresando al Facebook de la Biblioteca Nacional de Perú. Agradecemos a los participantes su interés por esta temática y de parte de la Biblioteca Nacional de Perú y de la Gran Biblioteca Pública de Lima, agradecemos la participación de los ponentes. Muchas gracias, estimado ingeniero Juvenal Medina y estimado. Si me permites unas palabritas breves, finales. Claro, sí, adelante. Sí, no, saludar esta iniciativa de la biblioteca y a la vez también resaltar el importante rol que juega en lo que es digamos, la conciencia del riesgo, ¿no? La educación, el conocimiento que debemos tener sobre este tema que hoy hemos abordado. Hablar de desarrollo debe también ser hablar de gestión del riesgo. Y viviendo en un país con tanta susceptibilidad, pues las bibliotecas pueden y deben cumplir un rol importante de facilitar la información, el conocimiento de lo que es el riesgo en el país, pero también de lo que son las medidas, las propuestas para mejorar la seguridad, para orientar el accionar de las personas, del ciudadano, a crear, digamos, un ambiente seguro, a vivir en un ambiente seguro, a valorar su entorno natural.
Entonces, y eso parte del conocimiento. Y el conocimiento es teniendo acceso a la información. Y ese es el rol que juegan las bibliotecas. Creo que la biblioteca debe ser un importante repositorio de información sobre gestión del riesgo de desastre. Tener una sección, un área que aborde este tema, desde los estudios, ¿no? Estudios previos, planes, mapas, videos, fotos, ¿no? Libros de proyectos, planes, etcétera, toda la diversidad de información que sirva para impulsar el desarrollo de la gestión del riesgo como un acto de vida. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. ¿Algunas palabras, estimado Luis? No, solamente mencionar que efectivamente hay una importante labor de la biblioteca. Saludamos, es decir, en este impulso de generar espacios de conocimiento. Créanme que el conocimiento marca la diferencia, ¿no? Marca la diferencia, y aprender no solamente se hace en las aulas o en la etapa escolar o en la universidad o en la educación superior. Aprendemos toda la vida y todo el tiempo. Entonces es muy importante también invitar a papá, mamá, a los adultos mayores que nos escuchan ahora, que el conocimiento sobre la gestión de riesgos de desastres es muy importante, y aprovechemos esta oportunidad para investigar un poco más, para aprender. Solo quisiera cerrar mencionando algo muy importante, ¿no? Y es que estamos ahora conversando con la Biblioteca Nacional para poder hacer la instalación, y seguramente conversaremos también con el ingeniero Juvenal, con el CENEPRED. Vamos a hacer la adquisición de 2 bibliotecas móviles para la prevención y reducción de riesgos de desastres comunitaria, en las cuales van a estar orientadas a recorrer asentamientos humanos con miradas lúdicas y con información sencilla, muy amigable, que permita llegar a las personas con información sobre qué es la gestión de riesgos de desastres, cuáles son los peligros. Estamos conversando ahora con justamente la Biblioteca Nacional del Perú para impulsar esta iniciativa en el marco de las bibliotecas móviles que también ustedes impulsan y que consideramos un muy buen punto de partida. Excelente noticia, muchas gracias. Muchas gracias a ambos expositores por su tiempo el día de hoy. Y para culminar, les informamos a los participantes que la siguiente semana también vamos a continuar con la segunda sesión de esta temática. Y finalmente también aprovechamos la oportunidad para hacerles recordar que pueden seguir la programación de nuestras actividades culturales a través de las redes oficiales de la Biblioteca Nacional de Perú en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Asimismo, por favor, les recomendamos que continúen con las medidas de prevención como usar doble mascarilla, protector facial, lavarse las manos y mantener la distancia física. Muchas gracias y muy buenas tardes con todas y todos. Muy buenas tardes, gracias. Un saludo, Muchas Luis. gracias. Cuídense bastante. Igualmente, Hasta nos luego. vemos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense a todos.